Buenos días, amados hermanos y amigos, que hoy a lo mejor tengamos la oportunidad de contactarnos a través de este video. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que determiné a partir de ese momento de no volver a predicar por un tiempo a través de este medio. Las razones son muchas y no quiero enumerarlas, simplemente me había tomado un tiempo para pensar, para analizar, para ver el caminar de estos días. Pero hoy, de madrugada, estaba orando al Señor y algo me inspiró, me molestó, no sé cómo usted quiera ponerle o llamarle para no espiritualizarlo todo, de volver a compartir. Quiero compartir una palabra que se entregó acá en el templo el domingo próximo pasado. ¿Cuál es la razón? El Señor me instó a poder decirle lo que le dije a un grupo reducido de hermanos, y yo sé que este medio es un medio masivo donde hay muchas personas que van a poder escuchar este pensamiento, este mensaje de la palabra del Señor. Quiero agradecer a mi amigo, eh, que su sigla es Turco Habibi, ya está en contacto, se ha comunicado. Le doy gracias a Dios. Dios te bendiga, hermano y amigo. Sabe que ha pasado mucho tiempo y ha corrido mucha agua debajo del puente. Es un dicho común y podríamos decir hasta vulgar que usamos los hombres o las mujeres de experiencia. Cuando decimos ha pasado y hay historia de qué recordar. Terminamos apenas unos días el año 2020, que comenzó con un montón de expectativas, especialmente en el mundillo evangélico cristiano, por profecías, por palabras que fueron soltadas, que no las voy a discutir en esta ocasión. Ya lo hice personalmente con algunos, donde se hablaba de prosperidad, se hablaba de una funcionalidad de parte de Dios para nuestras vidas, un despertar y un montón de cosas. Hace algún tiempo estuve en la República de Chile, el Señor me llevó en el 2020 a hablarles de un avivamiento que vendría sobre la República de Chile. Nunca dije que no iban a tener problemas, siempre dije que después, como dice la profecía de Joel, después de esto derramaré de mi espíritu. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, no hay avivamiento. Y gracias a Dios, todas las palabras que el Señor me fue soltando a través de los años en mi pastorado, yo siempre fui cumpliéndolas, porque nunca expresé lo que a mí me gustaría que pasara, siempre expresé lo que el Señor me instó a decir en el momento al grupo de personas, pequeño, grande, que Dios me dio, para decirles. Al finalizar del 2019, el Señor me habló que les dijera que era el año de los agradecidos, el año de los agradecimientos. No pude decirle Dios los va a prosperar, Dios los va a bendecir, Dios va a multiplicar sus bienes. Simplemente el Señor me dijo que le dijera que era el año de los agradecidos. Al transcurrir del tiempo me di cuenta por qué. Porque la palabra del Señor, el apóstol escribiendo, dice que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. Eh, en esta mañana, el domingo próximo pasado, el Señor me llevó a entregar una palabra. En realidad hace 15, 20 días que venimos hablando de lo mismo. Antes de la Navidad, el Señor me dijo que este año 2021, era el año de los osados, el año de los que estaban dispuestos a arrebatar. Una sinnúmero de dificultades vinieron sobre mi vida y yo le decía, Señor, y Él me recordaba, este es el año de los osados, tenés que arrebatarlo. Y yo quiero en esta mañana que usted me acompañe. Le agradezco a la hermana Ruth Aguilar, una hermana muy amada, la hermana Mariana Cintia también, que ya está conectada. Muchísimas gracias. Dios la bendiga.
Que usted me acompañe, por favor, allí en el libro de Josué, capítulo 14. Y hoy voy a hablar un poco geográficamente el significado geográfico de los montes. Josué capítulo 14, versículo 10 en adelante dice de la siguiente manera. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza, para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Es un poco la historia de un hombre que se llamó Caleb, un anciano de 85 años. Un anciano que estaba viviendo y visualizando una circunstancia, casi podríamos decir, en el final de sus días. Sus fuerzas, él las hablaba con seguridad, tengo tantas fuerzas como tenía 40 años, pero habían pasado 45 años y sabemos sinceramente que sus fuerzas no eran las mismas. Las fuerzas físicas, me imagino, habían declinado. Pero él tenía una fuerza superior, una fuerza que era la fe de la convicción que Dios tenía un propósito con él. Y esa convicción era que él iba a conquistar un lugar difícil. Su meta no era fácil. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que iba a acontecer, porque él lo declara. En ese monte hay anaseos. No era un pueblo fácil. Y hay ciudades muy fortificadas. No les estaba diciendo, voy a ir y los voy a... No, él sabía que algo difícil él se había propuesto en el Señor. Pero estaba convencido de lo que le había pedido y lo que Moisés, siervo de Dios, le había dicho que le iba a dar. Le estaba recordando a su amigo, su compañero de milicia, a Josué. Le decía, a mí no me des cualquier lugar, a mí dame el lugar difícil, dame el lugar donde me va a costar llegar, pero creo que Dios me lo va a dar. Y él dice, quizá Jehová me lo dé. Sabía de que era difícil, sabía que sus años no eran los años de los 40 años, pero estaba convencido del pedido que le estaba haciendo a Josué. Y yo quiero hablar geográficamente de los montes. ¿Por qué tomé la historia de este varón Caleb? Porque quiero hablar de los montes. Algo me ocurrió cuando hablaba de los montes, algo me ocurrió y pensaba, ¿por qué los montes? Porque en los montes siempre ocurrieron las grandes bendiciones. En el monte Sinaí, Dios escribe las tablas de la ley. En el monte Carmelo, Elías hace descender fuego del cielo y toma posesión del pueblo que decide servir a Dios. El problema es cuando Elías baja del monte. Cuando Elías baja del monte al llano, lo intimida ni siquiera la persecución, lo intimida la palabra de una mujer que le manda decir que iba a hacer exactamente lo mismo que él había hecho con los profetas mentirosos de Baal. Lo iba a matar de la misma manera. Elías había degollado a 450 profetas. Y la amenaza de una mujer lo hace correr en una demostración que la manifestación de unción y de poder estaba en el monte, pero en el llano Elías era simplemente un hombre
tan, como dice la palabra del Señor, sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, sujeto a temores, sujeto a circunstancias que estaban amedrentando su vida. El monte lo convirtió en un héroe y el llano lo convirtió en un humilde, por no decir temeroso, y lamentablemente hombre común y del común denominador. El mensaje del domingo pasado era: no te bajes del monte. En el monte estuvo la transfiguración de Jesucristo. Allí en la imagen del Señor se magnificó y los discípulos que iban con él pudieron visualizar no solo a Jesús, sino a Moisés, Elías. En el monte la presencia del Señor estaba tan magníficamente manifestado que ellos se maravillaron y le dijeron: hagamos enramada y quedémonos aquí. Estaba en el corazón de los discípulos quedarse en el monte, porque sabía que el monte era un lugar especial. En el monte Sinaí, la ley; en el monte Carmelo, Elías haciendo descender de fuego; en el monte de la transfiguración, Jesús manifestado, y los discípulos con el deseo de quedarse en el mismo lugar, no moverse de ahí. En el Gólgota, el amor y la misericordia de Dios se manifiesta en pleno en el monte Gólgota. Allí Jesús expresa las palabras más gloriosas y más sublimes que cualquier hombre puede escuchar: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él abraza con sus brazos ensangrentados a la humanidad, diciendo: yo estoy pagando el precio por ustedes. Fue en el monte, no fue en el llano. Al maestro le costó sufrimiento llegar al monte. Al maestro le costó dolor llegar al monte. Era más fácil y menos doloroso crucificarlo en el llano de Jerusalén. No, lo llevaron al monte. Y aunque a nosotros nos cueste entender por qué fue, creo que era una demostración de cómo hacer para alcanzar la plenitud de la bendición de Dios. En otras palabras, no les estoy diciendo que suba arriba de una montaña. Allí en Chile sería fácil, acá en Neuquén también es fácil subir a una barda y allí hacer un culto. Muchas veces hacemos de esto un ritualismo, pero no es eso a lo que apunto. Estoy apuntándole al subir al monte de la bendición, a subir a permanecer en el lugar de la bendición, a permanecer delante de la presencia de Dios, como permaneció Elías e hizo descender fuego del cielo. Estoy hablando de quedarse a la luz del día para que todo el mundo te vea. Hacemos tantas cosas a escondidas, hacemos tantas cosas que no queremos que nadie sepa. En el monte todos nos pueden ver. Nosotros, como congregación, alguna vez hemos subido arriba de las montañas a predicar, y era nuestro deseo que todo el mundo escuchara. Y mucha gente nos veía de lejos, y aunque no se veía claramente nuestro rostro, sabían ellos quiénes éramos. Éramos el ministerio bajo el fuego de la unción. No teníamos problema porque no le debemos nada a nadie. Quedarnos en el monte, subir al monte implica sacrificio. Subir al monte implica esfuerzo. Subir al monte implica, hermanos, permanecer delante de los ojos y que todo el mundo nos vea. Subir al monte. El mensaje del domingo, como decía, que el Espíritu de Dios me instó a que le vuelva a traer, hermanos, a recuerdo y lo hable para que otras personas lo escuchen, es: no te bajes del monte. Es más fácil el llano, es más fácil caminar, hermanos, en lo parejo. Es más fácil y es más rápido. Y muchas veces, por andar muy rápido, dejamos de percibir muchas cosas que el Señor nos quiere decir, que la vida nos quiere mostrar, que las circunstancias nos quieren mostrar, porque aún las circunstancias nos hablan de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, ha perdido la esperanza por las palabras que se soltaron en el 2020, de que era un año de cambio, que era un año de prosperidad, que era un año de manifestación de bienes? Los profetas que dijeron eso, no les puedo llamar mentirosos,
pero eran profetas conforme a su corazón. Ahora el Señor este año me hace decirte que este año es de los Caleb, que Dios va a derramar bendición sobre los que son fieles, que el Señor le mostró a una sierva que venían 5 años donde Dios iba a hacer cosas maravillosas con personas que eran capaces de ser fieles, de personas que permanecieran en el monte. ¿Sabe que siempre Dios usó los montes? Eran los lugares donde los profetas vociferaban las palabras. Cada vez que un profeta tenía que decir algo, siempre subía a los montes. En el monte estuvo el monte de la transfiguración, también estuvo el monte de las bienaventuranzas, allí en ese monte. También en el monte, hermanos, allí vamos a verlo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. Y con esto termino. Cuando nosotros nos bajamos del monte, hacemos lo que a nosotros nos gusta. Lo que a nosotros nos gusta. Perdón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 23 en adelante. Allí en el monte, cuando Jesús estaba por ir, cuando estaba por ser arrebatado, el Señor le entrega una premisa a los discípulos. Esa premisa está escrita allí en el libro de Mateo, capítulo 28. Y dice, id por todo el mundo y predicad y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el libro de Mateo. Jesús hablando con sus discípulos, y desde ese monte del Olivar bajan los discípulos, y allí en el versículo 23 de Hechos de los Apóstoles habla de la siguiente manera. Y señalaron a dos, a José, llamado Bersebás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos nuestros, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome, vaya analizando el versículo, por favor, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte. Primero dijeron, muéstranos. Y después echaron suerte. Y la suerte cayó en Matías y fue contado con los 12 apóstoles. ¿Quién fue el que tomó esta decisión? Nada más y nada menos que Pedro. Si usted ve los versículos anteriores a estos versículos, se va a dar cuenta que Pedro era la voz cantante, así como fue el día del Pentecostés. Pero cuando bajaron del monte cometieron, quizás sin la intención, pero buscaron el camino fácil, no permanecieron en el monte, no hicieron lo que en el monte les dijo, porque en el monte les dijo, vayan y hagan discípulos. No les dijo, vayan y hagan apóstoles, vayan y busquen a alguien más para apóstol. Lamentablemente, de este error, de estos 3 versículos, hay 2 tipos de congregaciones o fe, para no llamarlo sectas, que se basan para transgiversar lo que la palabra del Señor dice. Jesús, el Maestro, Adonai, Elohim, el gran yo soy, dijo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba hablando con judíos, para los judíos, porque Mateo habla para los judíos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hace Pedro? Primero, equivocarse cuando se dispone a echar suerte sobre un varón que en la historia después de este ungimiento apostólico no se conoce nada de él. Hay suposiciones que estuvo en un lado, que estuvo en el otro, pero la Escritura no habla nada de él, no da razón de él. Y lo segundo, mandar
que se bauticen en el nombre de Jesús. ¿Qué dos fe salen de este principio? Los brahamitas, o solo Jesús, que se basan en este pasaje de la Escritura de Pedro, diciendo algo que el Maestro no lo mandó a decir. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana, que reconoce o recuerda a Pedro como el primer apóstol. ¿Por qué? Porque fue el primero que usurpó un lugar, es triste y es lamentable, usurpó un lugar donde nadie lo mandó a ungir apóstoles. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? No te muevas, quédate en el monte. Cuando nos bajamos del monte y empezamos a suponer, y empecemos a sugerir, y me parece que yo siento, esa palabra yo siento, sácatelo del vocablo de tu espíritu, de tu mente, de tu vida espiritual. No tienes que sentir, tienes que obedecer. No te gusta en el monte, hay siempre, cada vez nosotros tenemos esa experiencia de subir arriba de las bardas en verano, 39 grados de temperatura, 38 grados de temperatura, un calor abrasador arriba, hace más calor que abajo. Pero como dije aquel domingo, el calor hace madurar la fruta. No te bajes del monte. Vienen tiempos difíciles. Amado hermano, vienen tiempos muy, muy, muy difíciles. Más difíciles que el 2020. Yo te decía, pastor, para eso nos habla, para en vez de traer una palabra, te tengo que decir lo que el Señor dice y lo que los científicos dicen. No vienen tiempos mejores, pero los que permanezcan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Para eso es necesario permanecer en el monte, en la presencia de Dios, buscando la dirección de Dios, no en el yo siento, en el que dijo, lo que dijo, dime qué quieres que haga, Señor. Solo en el monte. En los llanos es más difícil que la gente entienda. Hoy hace un momento me hablaba un pastor, me dice, pastor, ¿cómo estamos? Bien, bendecido. ¿Cómo está la cosa? Ha disminuido, no sabemos por qué. Pero no solamente el amanecer, la mayoría de las congregaciones han disminuido. Razón tendrá cada uno y tendrá que dárselas a Dios. Pero el consejo que el Señor me manda que te diga en esta mañana, no te bajes del monte. Quédate ahí arriba, aunque las luchas sean muchas, aunque las pruebas sean variadas, pero quédate en el monte. Busca la presencia de Dios. Allí el Señor siempre habló. Le habló a Elías, le habló a Moisés. No fue fácil, no es fácil. Moisés 40 días y 40 noches de rodillas clamando, y para que Dios empezara a hablar con él y escribir con su dedo la ley. No fue fácil para Elías, porque tuvo que confrontarse a un montón de personas que representan circunstancias. Quizás tú estás pasando por ese mismo lugar. Permanece fiel, guárdate, cuídate y empieza a decidir que este año es el año para vos, el año para los hombres y mujeres que están decididos a hacer lo que Dios los mandó a hacer. No, que es muy difícil, claro que es difícil. Es que estoy pasando prueba, qué bueno que esté pasando prueba, porque cuando vences y pasas la prueba, esa es la señal de que te van a probar en el área en que te están probando. Amado hermano, quiero bendecir tu vida, decir que el Señor te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti. A los pastores, Pedro Corihueque, Miguel Salazar, Diego Ulloa, a los amigos que se han conectado en esta mañana. Quiero invitarlos en el Señor. Ustedes como hombres y mujeres de Dios, busquen a qué monte subir. Y no mengúen en su confianza, en su fe. Vienen días peligrosos. No le diga a la gente lo que el Señor no les mande decir. Háblele la verdad. Porque solo la verdad hace libre a los hombres. Que el Señor de paz los bendiga. Shalom Adonai. Este ha sido un mensaje que sale de lo más profundo de mi corazón y sin el deseo de hacerlo, sinceramente. Había decidido no salir por Facebook por mucho tiempo.
pero Dios puso en mi corazón que lo hiciera y lo hago con mucho gusto y que el Señor de paz lo bendiga. Pastor Carlos Ramírez, Ministerio Bajo el Fuego de la Unción para las Naciones, desde la ciudad de Neuquén, capital.